Espero que disfrutes la siguiente historia. La familia me abandonó porque mi hermana me culpó de su divorcio. Años después, recibo un correo electrónico inesperado que me explica todo con pruebas. Así arruiné su vida con eso. Hace casi 7 años, mi familia me excluyó de sus vidas y me echó de la casa. Yo, un hombre de 29 años, tenía 22 en ese momento y no tenía la estabilidad financiera suficiente para alquilar un apartamento por mi cuenta, y lo que ocurrió fue tan repentino que no tuve tiempo para prepararme mental o financieramente. La razón detrás de todo esto fue mi hermana. Mi hermana, Hannah, de 37 años, y yo nunca hemos estado cerca debido a la gran diferencia de edad entre nosotros. Se casó con su novio, Pete, de 39 años, después de 3 años de relación cuando tenía 27 años y estuvieron casados 3 años. Se divorciaron 3 años después de su casamiento porque Hannah acusó a Pete de tener una aventura con una de mis amigas. Yo había estado viviendo con mis padres después de la universidad porque acababa de comenzar a trabajar y quería ahorrar algo de dinero antes de mudarme. Mis padres estuvieron de acuerdo con ese arreglo hasta que mi hermana anunció su divorcio. Un día, simplemente volvió a casa, llorando histéricamente, y anunció que había solicitado el divorcio porque su esposo la había estado engañando durante 6 meses. Y luego, me echó la culpa a mí por haber presentado a mi amiga a él. Mi amiga, Emily, de 28 años, estaba tratando de ganar peso y, como Pete era un dietista certificado, aceptó ayudarla. Yo había sido el que la presentó a él y, al parecer, ella era con quien Pete había estado engañando a mi hermana. Me sorprendió mucho porque, aunque Emily y yo no éramos cercanos, sabía que ella era una mujer de bien y nunca se metería con un hombre casado. Además, también era muy descaracterístico en Pete hacer tal cosa. Estaba completamente enamorado de Hannah y siempre tenía cosas buenas que decir sobre ella, por lo que encontré increíblemente difícil creer que la hubiera engañado. Tenía mis dudas, pero mis padres la creyeron de inmediato y no cuestionaron nada a pesar del hecho de que ella nunca tenía pruebas de que él la estaba engañando. Simplemente tomaron su palabra, pero no voy a culparlos porque ellos escogerían a su propia hija por encima de su yerno, sin importar quién tenía razón. Lo que no entendí fue por qué me echaron a mí solo porque Hannah lo dijo. Un día simplemente irrumpió en casa, hizo un berrinche y de alguna manera convenció a mis padres de echarme solo porque yo había sido el que había presentado a Emily a Pete. Me acusó de arruinar su matrimonio y mis padres estuvieron de acuerdo con ella, por alguna razón. Estaba devastado e intenté detener a mis padres, pero no estaban dispuestos a escucharme en absoluto y me dijeron que si no me iba, me sacarían a la fuerza. En un solo día, había perdido a mi familia y a mi hogar y no tenía absolutamente ni idea de a dónde ir. Literalmente estuve llorando en la acera con todas mis cosas durante 1 hora más o menos antes de poder recomponerme y fui a la casa de un amigo por la noche. Intenté contactarlos todos los días durante los siguientes días, pero no tuve suerte. Mi amigo tuvo la amabilidad de permitirme vivir en su casa hasta que pude encontrar un apartamento para mí. Desafortunadamente, mis padres habían decidido que yo estaba equivocado y que fui el responsable del divorcio. Mi mamá y papá me dijeron que estaban asqueados por lo que había hecho antes de echarme, lo cual ni siquiera tenía sentido porque no como si yo hubiera sido con quien Pete engañó. Bloquearon mi número, así que no pude comunicarme con ellos en absoluto y cuando intenté visitarlos, mi madre amenazó con llamar a la policía si no me iba. Así que después de eso, finalmente me di cuenta de que estaban hablando en serio y me culpaban por fui dejado de lado y, aunque nunca me importó mucho mientras crecía, no sabía que eso me llevaría a algo tan grande. Mirando hacia atrás ahora, supongo que debería haberlo visto venir, pero sinceramente, no creo que nadie en mi lugar pudiera haber previsto algo así. En fin, intenté descifrar las cosas por mi cuenta ya que Hannah y mis padres prácticamente me habían excluido por completo y no tenía forma de contactarlos.
Tampoco podía hablar con Pete porque él también me había bloqueado, lo cual no tenía ningún sentido para mí. No podía encontrarlos porque tanto Hannah como Pete habían abandonado la casa en la que solían vivir y habían ido a vivir con sus respectivos padres. Así que no tenía manera de contactar a nadie involucrado, por lo que recurrí a mi último recurso para descubrir la verdad, Emily. Como dije, Emily y yo no éramos exactamente cercanos, pero tenía que hacer lo que tenía que hacer, así que simplemente le pedí que nos encontráramos un día y le expliqué la situación. Le pregunté si lo que Hannah había dicho sobre el romance era cierto y ella lo negó vehementemente. Y para ser honesto, le creí. Emily me dijo que solo había conocido a Pete unas pocas veces y solo en un contexto profesional, por lo que no había absolutamente nada entre ellos y no tenía idea de por qué Hannah diría algo tan terrible sobre ella. Incluso me dijo que había tenido un novio estable durante un par de años y que planeaba casarse en unos pocos meses. Incluso me mostró fotos y lo que me dijo resultó ser mucho más convincente que cualquier cosa que Hannah hubiera dicho. No tenía pruebas, pero de alguna manera sabía que Hannah había estado mintiendo sobre el motivo real del divorcio. Pero como no tenía pruebas, no podía volver con mi familia y ciertamente no podía regresar sin ellas. En aquel entonces, estaba bastante desesperado por volver a vivir con mi familia ya que realmente los extrañaba, a pesar de lo que me habían hecho. Sin embargo, con el tiempo, logré superarlo y seguir adelante con mi vida. Encontré un lugar y convertí mi trabajo en el propósito de mi vida para tener algo con lo que distraerme. Y también tenía que pagar las facturas. Así que era una mejor manera de lidiar con la situación que simplemente sentarse y estar deprimido ya que no tenía otra opción. Estaba muy herido, pero sabía que tenía que seguir adelante de alguna manera, con o sin el apoyo de mi familia. Pasaron los años y ahora, me va mucho mejor en la vida. Pasé de mi pequeño apartamento a uno mucho más grande y hace una semana me comprometí con mi novia de 2 años. Y nuestro anuncio de compromiso fue lo que cambió el rumbo de mi vida, porque solo unos días después de esa publicación, recibí un correo electrónico que no solo me explicó toda la historia del divorcio de Hannah y me dio todas las respuestas que necesitaba, sino que también tenía pruebas adjuntas. Mi prometida, Lisa, de 30 años, normalmente solo nos publicaba en Instagram, pero la foto de nuestro compromiso también llegó a su muro de Facebook, donde tenía una audiencia más amplia. Fue una publicación pública y mucha gente la vio, incluyendo a mi ex cuñado, Pete. Resulta que conoció a mi prometida en un seminario hace unos años, ya que ella es doctora, y terminó añadiéndolo en Facebook, que es como me encontró. Realmente es un mundo pequeño y por primera vez, me alegré de ello. Se puso en contacto conmigo unos días después de publicar, pero en lugar de enviarme un mensaje por las redes sociales, decidió enviarme un correo electrónico anónimo. Explicó posteriormente que hizo esto solo para no sentirse incómodo con lo que estaba haciendo, ya que habían pasado varios años desde su divorcio y no quería parecer un perdedor que todavía no había logrado superar lo ocurrido. Además, él había sido el que me bloqueó en primer lugar, por lo que se sentía extraño retomando el contacto conmigo por algo que sucedió hace tantos años. En cuanto al contenido del correo electrónico que recibí, tenía la historia completa y la prueba de lo que había sucedido hace 7 años y no lo podía creer. Cuando lo leí no lo podía creer. Resulta que mi hermana había sido la que engañaba a Pete, no al revés, como nos había contado durante tanto tiempo. No solo eso, sino que resulta aún más interesante el hecho de que fue con un amigo mío con quien estuvo engañando a Pete, igual como ella lo había acusado a él de hacer. Mi amigo Frank, de 28 años, trabajaba de cajero en una tienda de comestibles cerca de la casa de Hannah en ese momento, y yo nunca hubiera hecho la conexión, pues literalmente nunca los había visto juntos. Supongo que lo mantuvieron bien oculto, mas no lo suficiente para que Pete no lo descubriera. Y cuando Hannah fue confrontada,
Le dijo a Pete que yo era el culpable porque había sido yo quien la presentó a Frank y le comenté que él necesitaba su ayuda, ya que él quería ser cantante y ella era bastante buena cantando. Ella accedió a ayudarlo y antes de darse cuenta, se habían enamorado. Incluso dijo que yo estaba en la jugada y que les había ayudado a mantener todo en secreto durante todo este tiempo. Por supuesto, todo eso era una mentira y yo no tenía conocimiento de que Frank y Hannah tenían algo. Cuando se enteró, se enfureció y terminó bloqueando a toda mi familia. Ahora admite que fue bastante estúpido de su parte, pero estaba tan enfadado que no pensó mucho en lo que hacía. Desde luego, me contó todo esto en persona, pues el propósito del correo era ser lo más impersonal posible, dado que no quería que se pudiera rastrear hasta él, pero yo lo descubrí. La prueba que adjuntó eran unas capturas de pantalla de los correos entre mi hermana y Frank donde discutían lo fácil que era engañar a Pete, llenos de confesiones de amor y de planes para el próximo encuentro. No había forma de que ella pudiera negar algo de esto porque incluso firmaba los correos con su segundo nombre, que pocos conocían. Tenía su confesión en mis manos. Me di cuenta que fue Pete cuando revisé los amigos de Lisa en Facebook, ya que una corazonada me decía que tenía que ver con redes sociales. Cuando finalmente pude encontrar a Pete en su lista, me puse en contacto con él. Decidimos vernos hace unos días y me contó que se había enterado de lo que Hannah le había dicho a su familia a través de Emily, a quien conoció un par de años atrás. Le había pedido mantener mi versión de los hechos en secreto, y me arrepentía profundamente ahora, ya que si no hubiera dicho eso, probablemente ella le hubiera contado a Pete y habría podido probar mi inocencia hace tiempo. Sin embargo, se encontraron hace un par de años y ella terminó preguntándole sobre el divorcio, así que comenzaron a hablar y finalmente, también supimos lo que Hannah nos había contado. Él confesó que quería hablarme al respecto y contarme la verdad, pero no lo hizo porque se sentía incómodo. Juro que, si Pete no se avergonzara tan fácilmente, mi vida hubiera sido mucho más fácil. Sin embargo, lo perdoné porque necesitaba su ayuda para destruir absolutamente a mi hermana y sabía que él estaría de acuerdo. Hannah definitivamente había estado engañando a mis padres para contar con apoyo financiero durante su divorcio e incluso me arrojó bajo el autobús, porque ella sabía que con una conversación con Emily, yo conocería la verdad. No podía concebir cómo alguien, especialmente alguien con quien estoy emparentado, podría ser tan egoísta. Estoy seguro de que nunca se molestó en aclarar la situación y mis padres simplemente engulleron todas las mentiras que ella les había estado contando durante su divorcio. Sabía que si la verdad de que ella era la infiel se revelaba a nuestros padres, estaría en grandes problemas y eso era algo que simplemente no podía arriesgarse. Bueno, qué pena, pero finalmente la verdad salió a la luz y yo iba a usarla para arruinarle la vida tal como ella lo había hecho con la mía todos esos años. No sé si mi familia aún vive en la misma casa, ya que no los visito desde hace 7 años, pero por suerte, no se habían mudado. Antes de ir, confirmé con un viejo vecino mío que Hannah todavía vivía allí y estaba satisfecho de aprender que ese era el caso. Esto no me sorprendió mucho porque Hannah siempre había sido una aficionada a quedarse en casa y odiaba hacer cualquier trabajo por sí misma. Si tuviera la opción de vivir con sus padres ancianos y hacer que ellos hicieran todas las tareas de la casa, sin duda lo haría. Hace 2 días, Pete y yo nos presentamos sin previo aviso en su casa. Mi madre abrió la puerta y apenas le dimos tiempo para registrar lo que estaba sucediendo antes de que entráramos. Mi padre y Hannah estaban también en la sala y por un instante éramos una familia feliz de nuevo, pero la felicidad no duró mucho, ya que sus rostros cambiaron de inmediato cuando entramos. Mi padre comenzó a amenazarnos inmediatamente, diciendo que llamaría a la policía si no nos íbamos de su casa. Yo le respondí de inmediato, diciéndole que era libre de hacer lo que quisiera, pero solo después de que hubiera leído los documentos que estábamos a punto de mostrarles. Mis padres parecían extremadamente confundidos, pero Hannah parecía que iba a vomitar y se excusó para ir a su habitación.
Pensé que estaba intentando escapar, pero no había sentido en hacerlo. Pete pasó a mostrar los documentos de divorcio y las capturas de pantalla de los correos electrónicos de Hannah y Frank mientras yo explicaba la verdadera historia. Pete también le contó a mis padres cómo Hannah tuvo que renunciar a nuestra reliquia familiar, el anillo de diamantes de mi abuela, en el acuerdo, porque no podía permitirse pagarle el dinero ya que es una profesora de secundaria y tuvo que vender el anillo en su lugar. Mis padres ya estaban horrorizados por lo que les habíamos dicho y eso fue solo la guinda del pastel. Vimos el drama desplegarse cuando mi padre exigió una explicación de Hannah por todo lo que había pasado y cuando trató de mentir y ocultar la verdad a pesar de todas las pruebas en su contra, mi padre la expulsó sin más. Empacó las cosas de ella y le entregó las bolsas, luego nos dijo a todos que nos fuéramos de su casa. No necesité que me lo dijeran 2 veces y me fui con Pete mientras mi hermana suplicaba a mis padres que la dejaran entrar, al igual que yo lo hice hace años. Esto era el karma en su máxima expresión y no podría estar más contento con eso. Han pasado un par de días desde entonces y mi hermana se presentó en mi casa hace unas horas, exigiendo que arreglase las cosas con mis padres de inmediato. Ni siquiera sé cómo me encontró, pero le dije que no le debía nada. Ella había arruinado mi vida una vez, así que le devolví el favor y ahora estábamos a mano. Supongo que realmente no le quedaba orgullo porque tan pronto como dije eso, empezó a sollozar, acusándome de ser un monstruo. No me importó mucho su drama, sin embargo, y cerré la puerta mientras ella continuaba sollozando sin cesar. Simplemente me puse mis auriculares y escuché música mientras Lisa, mi prometida, trabajaba en su estudio, así, ninguno de los dos seríamos perturbados. Después de un rato, Hannah finalmente nos dejó en paz, pero dejó un mensaje con un marcador en mi puerta para recordarme que no era más que un monstruo vengativo. Francamente, no veo nada malo en lo que hice y no siento remordimientos, pero Hannah parece bastante convencida de que soy el villano aquí, de alguna manera. Solo le hice a ella lo que ella me había hecho a mí hace varios años, con la diferencia de que yo dije la verdad mientras que ella no hizo más que mentir y tirarme debajo del autobús. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Fui mala por arruinar la vida de mi hermana y conseguir que la expulsaran 7 años después de que me acusara de causar su divorcio? Actualización 1. Entonces, Hannah todavía me ha estado molestando a pesar de que ha pasado una semana entera desde que la echaron. Tuve que amenazarla con la posibilidad de llamar a la policía cuando me llamó por 14ª vez hoy y solo entonces se detuvo. Ni siquiera sé cómo logró encontrar mi número de teléfono y dirección, pero eso es lo que menos me importa en este momento. Hannah está tratando de hacer que sienta simpatía por ella porque supongo que el salario de una maestra de escuela no es suficiente para que viva, pero yo no creo que eso sea verdad y ella simplemente está molesta porque tiene que buscar un lugar y pagar su propio alquiler, electricidad y comestibles ahora que nuestros padres la han echado. Por lo que no siento mucha lástima por ella. Por si se lo preguntaban, sí, bloqueé su número varias veces, pero supongo que está haciendo que sus amigos me agreguen a llamadas en conferencia, así que no tiene sentido. En cuanto a mis padres, son igual de malos, si no peores que Hannah. Me encontraron en Facebook y también vieron la publicación sobre mi compromiso. Así que ahora, quieren ser parte de mi vida una vez más e incluso expresan su deseo de asistir a mi boda. Aún no se han disculpado, pero por alguna razón, esperan simplemente que los invite a mi boda, que se supone será un día realmente importante para mí. No entiendo de dónde saca la gente el valor para decir tonterías así, pero al menos no respondo a nada de eso. Lisa y yo nos hemos reído a carcajadas leyendo sus mensajes porque realmente no hay forma de que estén siendo serios ahora. Es realmente triste para ellos. En la segunda actualización, Hannah apareció en mi casa de nuevo después de que la amenacé con denunciarla por acoso ayer. Estaba a punto de irme al trabajo, pero me detuvo al tirarse sobre el capó de mi coche y se negó a moverse hasta que le hablara. Fue bastante exasperante y terminé llamando a la policía esta vez.
Se la llevaron mientras gritaba y lloraba e intentaba ponerme como el malo en esta situación, pero lamentablemente, nadie creía en su acto de niña triste aquí. Tomó algo de tiempo presentar cargos contra ella, pero tan pronto como lo hice, me fui a trabajar porque no quería que este pequeño incidente arruinara mi día. Estaba segura de que mis padres la sacarían bajo fianza de todos modos ya que era su favorita y resultó que tenía razón también. Mis padres, después de sacarla bajo fianza, me enviaron un largo mensaje sobre cómo estaba siendo demasiado dura con ellos por un error honesto que habían cometido hace casi una década. Fue hilarante porque nada de lo que mi hermana y mis padres me habían hecho pasar fue ni honesto ni siquiera un error. Sabían lo que estaban haciendo y eran definitivamente conscientes de cuán crueles eran, pero eso no les impidió echarme a la calle a pesar de saber que no tenía a dónde ir. Así que ahora que puedo hacerles lo mismo, no veo ninguna razón para ser indulgente y amable. Les respondí a mis padres por mensaje que habían perdido cualquier derecho a decirme lo que podía hacer y que mejor dejaran de engañarse. Todavía no los he bloqueado ya que no he tenido tiempo de revisar mis mensajes, pero lo haré pronto. Con suerte, entonces estaré libre de esta familia de una vez por todas. En la tercera actualización, acabo de llegar a casa del trabajo y revisé mis redes sociales, solo para ver que mis padres me habían enviado otro largo mensaje. Lisa y yo lo leímos juntas y te juro que fue lo más gracioso que he leído. Al parecer, los pobres ni siquiera saben que ya no me lastiman nada de lo que digan o hagan. Simplemente me río de lo delirantes y patéticos que son. Aparentemente, todavía creen que somos una familia y me dijeron que habían vuelto a acoger a Hannah y decidieron que ambos hijos se merecen una segunda oportunidad. Como si alguna vez estuviera en el mal en realidad. Así que mientras volvían a acoger a mi hermana, también esperaban que Lisa y yo fuéramos a su casa pronto para cenar y así pudieran arreglar nuestras diferencias de manera civilizada antes de la boda. Muy audaces de su parte al suponer que yo querría que estuvieran en mi boda en el primer lugar. Nos reímos de su estúpido mensaje y después de eso, les respondí directamente diciendo que no me interesaba en lo más mínimo todo lo que nos habían invitado y que afortunadamente vivía lejos de ellos como lo había hecho durante estos últimos 7 años. Me habían demostrado que estaba mejor sin ellos y siempre estaría agradecida por eso. No los necesitaba en absoluto y tampoco quería su supuesto perdón para que pudieran seguir actuando felizmente. Familia con mi hermana como lo habían hecho hasta ahora. Con ese último mensaje, los bloqueé de una vez por todas porque ni siquiera quería las risas. Ya había terminado y me iba. Estoy seguro de que tratarán de ponerse en contacto conmigo de una forma u otra pronto, pero lástima por ellos, ya no voy a tolerarlo. Lisa es la única familia que necesito ahora y estoy feliz con solo ella. Mis padres y mi hermana, desafortunadamente, nunca han podido mirar más allá de sí mismos y dudo mucho que alguna vez lo hagan, así que la próxima vez que se pongan en contacto conmigo, también estarán hablando con mi abogado y esa es una promesa.